Buenas tardes compañeros, mi nombre es Carlos Ortega y mi equipo les va a presentar el tema de las funciones económicas, la política fiscal, monetaria, económica, expansionista y restrictiva. Comencemos con las funciones económicas. Las funciones económicas son cosas que el gobierno hace para ayudar con el fin de mantener una economía y una sociedad que funcione mucho mejor. Las funciones económicas vienen ligadas con las metas sociales de la economía, como la libertad económica, la equidad económica, la seguridad social, el crecimiento económico, etc. A continuación, les mostraré 6 ejemplos de funciones económicas. El primero es que el gobierno regula el marco legal y social, así ayudando a garantizar que los contratos legales para las empresas se puedan hacer cumplir a través de un sistema judicial. En segundo lugar, el gobierno ayuda a mantener la competencia, haciendo que se cumplan las leyes antimonopolio, evitando que ocurran los monopolios. Esto asegura que muchas empresas puedan competir y ofrecer productos y servicios diferentes a los consumidores. En tercer lugar, el gobierno está ahí para corregir las externalidades. Las externalidades son efectos de las decisiones comerciales que pueden afectar a personas o partes que no tenían voz en un asunto o que no tenían control sobre las decisiones en primer lugar. Un ejemplo es la contaminación de las fábricas. Una fábrica puede producir un gran producto que se necesita en la economía. Al fabricar ese producto, la fábrica puede generar mucha contaminación o desechos que pueden causar problemas a la salud. En este caso, el gobierno puede intervenir y puede imponer impuestos o establecer regulaciones para ayudar a garantizar que la contaminación y los desechos se mantengan a niveles aceptables. En cuarto lugar, el gobierno proporciona bienes y servicios públicos. Uno de los deberes del gobierno es garantizar que todos nos sintamos seguros. Esto lo logra mediante programas como la Defensa Nacional, como los servicios de bomberos, escuelas públicas, transporte, etc. En quinto lugar, el gobierno es responsable de la redistribución de los ingresos. El gobierno utiliza el sistema tributario progresivo para ayudar a distribuir los ingresos de una manera socialmente más justa, para que todas las personas tengan oportunidades de mejorar su nivel de vida. Además, el gobierno brinda servicios como asistencia para la vivienda, atención médica, programas de desempleo, etc. Esto lo hace para ayudar a los necesitados a obtener la asistencia necesaria. Y en sexto lugar, el gobierno está En sexto y último lugar, el gobierno está ahí para promover la estabilidad económica a través de bancos, políticas fiscales y programas de gastos. El gobierno puede ayudar a controlar y manipular el desempleo y la inflación en la economía a los niveles que considere apropiados. Hola, me llamo Diego Vázquez y yo les voy a hablar sobre la política económica, sobre qué es, sus objetivos y el desarrollo que se lleva a cabo para completar los objetivos de esta misma. Muy bien, y para comenzar, ¿qué es la política económica? La política económica es la intervención del Estado a través de estrategias, planes, inversión pública, concientización de las masas, legislación y otros instrumentos en una economía. Su objetivo principal es lograr el desarrollo socioeconómico del país. Para lograr este desarrollo, el Estado lleva a cabo acciones como estabilidad monetaria, estabilidad del sector externo, estabilidad de precios, elevación del nivel de vida de la población y reducción del desempleo. Para el logro de estos objetivos, la política va estableciendo metas específicas. Sería como metas según el tiempo, serían metas inmediatas o mediatas, metas de corto, mediano y largo plazo. Para determinar si una política económica funcionó, se toman en cuenta los siguientes aspectos. Si cumple con sus metas y objetivos. Lo siguiente sería que los recursos que emplea no sean excesivos, es decir, que no haya desperdicio de recursos. Si existe eficiencia en el manejo de los recursos, si no provoca trabas burocráticas, si aplica el proceso administrativo de manera funcional y si su aplicación es costeable. La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está a manos del gobierno del país, quien controla los gastos e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público.
Esto para mantener un nivel de estabilidad en los países. Los objetivos que persigue la política fiscal son los siguientes. A corto plazo, estabilizar la economía y ciclo a través del saldo presupuestario. En el largo plazo, persigue incrementar el crecimiento del país mediante el gasto, educación e inversión en infraestructuras. Tipos de política fiscal. Política fiscal expansiva. Se lleva a cabo en situaciones de decrecimiento económico y cuando hay altos niveles de paro. Sus vías de aplicación son las siguientes: reducción de los impuestos, aumento de los gastos del gobierno, estímulos a la inversión privada e incentivos fiscales para estimular la demanda de los no residentes. Política fiscal contractiva. Cuando existe una situación inflacionista provocada por un exceso de demanda agregada. En ese tipo de política fiscal se aumentarían los impuestos, se reduciría el gasto público y se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas. Política fiscal restrictiva. Su objetivo es frenar la demanda agregada. Por ejemplo, cuando la economía está en un periodo de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse por la excesiva inflación que se está creando. Los mecanismos de este tipo de política son contrarios a los de la expansiva, es decir, se reduce el gasto público y se aumentan los impuestos. Hola, mi nombre es Brenda Yasmín Pérez Rojas y el tema que expondré será la política monetaria. La política monetaria es la parte de la política económica donde se encuentran las decisiones tomadas por el Banco Central para mantener la estabilidad de precios y la inflación controlada. Y asimismo, el banco, dependiendo de la situación económica del país, tomará la decisión de mantener, subir o bajar la tasa de interés. Como por ejemplo, si hay mucha demanda en una moneda, aumenta su valor, pero si hay poca demanda o mucha moneda, su valor baja. En pocas palabras, cuando el Banco Central aumenta la oferta de dinero, estamos hablando de la política monetaria expansiva, y cuando el banco reduce la oferta, estamos hablando de la política monetaria restrictiva. Y por último, los principales objetivos de la política monetaria es mantener el nivel de precios en un porcentaje estable y reducido, asegurar que la economía del país crezca para poder asegurar empleo y bienestar. Mi nombre es Manuel Alejandro y el día de hoy les explicaré el tema de la política expansionista. La política expansionista es una rama de la política económica que es utilizada para mantener estable la economía de un país. Esta utiliza una serie de herramientas o mecanismos para mantener estable dicho comercio. Los principales representantes de la política expansionista son los bancos centrales u otro poder similar. El objetivo principal de la política expansionista, además de mantener estable la economía del país, es aumentar el nivel de producción de bienes y servicios y con esto aumentar el dinero que va circulando dentro del comercio del mismo país. Algunos mecanismos o herramientas que se utilizan para cumplir dicho objetivo es que el país inyecta dinero al mercado a través de la compra de bonos por parte del Banco Central o comercial. Otro de los mecanismos o herramientas que se utilizan en la política expansionista es que los bancos conceden más préstamos a las empresas mayormente. Esto para que el dinero que vaya en circulación dentro del comercio vaya en aumento. Si la política expansionista no se maneja de manera adecuada, lo que puede ocasionar son resultados negativos dentro del comercio del país. Estos van desde que la oferta de los bienes y servicios no cumple con la demanda y con ello el país opta por hacer una inflación y aumentar los precios de los bienes y servicios para contrarrestar dicha demanda. Hola, yo soy Alejandra y les hablaré sobre la política restrictiva. La política restrictiva es un tipo de política monetaria que persigue la reducción de la oferta monetaria de un país o territorio. Esto quiere decir que cuando el Banco Central reduce la oferta de dinero, estamos hablando de política monetaria restrictiva. Ventajas de la política monetaria restrictiva. La desaceleración de la inflación es la ventaja más notable de la política monetaria restrictiva.
Cuando las economías se encuentran en pleno auge, siempre surge la incertidumbre asociada a la aparición de la inflación. Para evitar que se dé esta situación, el gobierno puede poner en práctica distintos métodos, como la desaceleración de su propio gasto o el incremento de las tasas de interés. Si se pone en práctica a tiempo, una política monetaria restrictiva consigue enfriar a los mercados, actuando en la demanda a nivel global. Además, consigue también estabilizar los precios. Estas acciones logran provocar un aumento en la confianza del consumidor, que ayuda a mantener la economía en equilibrio y fomenta patrones de gastos estables, que benefician también a las empresas al permitirles mejorar su capacidad de previsión. El aumento del desempleo es el mayor inconveniente de la política monetaria restrictiva y se debe principalmente a dos motivos: el aumento de las tasas de intereses y la reducción de la demanda de productos y servicios, dado que las empresas retrasan sus tasas de crecimiento, contratan menos empleados y los aumentos del desempleo cuestan dinero al gobierno. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy, el Financiero les quiere presentar las nuevas expectativas sobre la inflación. Los bancos centrales alrededor del mundo han iniciado los incrementos en las tasas de intereses de referencia correspondientes, a fin de controlar las presiones inflacionarias que se han observado desde mediados de 2021. Esto debido a la pandemia por COVID-19, así como los recientes conflictos armados, como lo es el de Rusia y Ucrania, que a día de hoy están generando presiones en los precios a nivel global. En lo que respecta a México, la cifra más reciente de inflación corresponde a la primera quincena de febrero, donde el nivel general de precios aumentó en 7.2% con respecto a la misma quincena del 2021. Por otro lado, el mercado se encontraba expectante a la votación de Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora de Banjico. La incógnita era al respecto sobre la postura que tomaría ante las cifras de inflación. Debido a su votación a favor del incremento anteriormente mencionado, una posición restrictiva, el mercado reaccionó de manera positiva.